En mayo de 1789 se daría el primer paso para la gran transformación de la historia de Europa, la Revolución Francesa, con sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad opuesto a lo anteriormente establecido por la monarquía y el clero. Finalmente, hacia 1791, una asamblea dictó una constitución que estableció una monarquía constitucional donde la autoridad del rey Luis XVI era muy limitada frente a una asamblea legislativa que concentra la mayoría de las atribuciones. Las guerras en las que se había embarcado Francia desde 1791 fueron escenario en el que varios jóvenes militares adquirieron prestigio e influencia. Este es el caso de Napoleón Bonaparte, activamente comprometido con la causa revolucionaria, se convirtió en una figura dominante y gobernó con férrea autoridad. En 1804 se coronó emperador. Producto de las ideas del iluminismo, que ponderaba el uso de la razón y la observación por sobre la superstición religiosa, vendría una época marcada por los avances científicos, y producto de ellos, cambios como la Revolución Industrial, dada hacia 1770, que supuso cambios profundos en el modo de fabricación, organización del trabajo, aumento de la población de las ciudades y transformación del modo de vida, como la migración de gente de los campos a la ciudad, la emergencia y consolidación de una burguesía ligada a la industria y la formación de una clase obrera. La posibilidad de reducir costos de producción a través de la aplicación de nuevas tecnologías, como la hidráulica y métodos de trabajo novedosos, contribuyeron a impulsar la actividad en distintas ramas de la industria. Esto permitió el alcance de bienes de primera necesidad y consumo masivo como indumentaria, calzado, alimentos, difusión de la prensa periódica, entre otros. Y en 1830, el auge de los transportes como el barco de vapor y el tren. Pero no todo fue positivo. El rápido crecimiento de las ciudades relegaron a una enorme cantidad de trabajadores a vivir en unas casas miserables, de forma hacinada, y las condiciones sanitarias inexistentes volvieron las calles un hervidero de enfermedades epidémicas como el cólera y la fiebre tifoidea. En 1817 también tendrían lugar numerosas batallas por la independencia de países de Hispanoamérica, como Venezuela, Chile, Perú, México y Argentina. El romanticismo es un movimiento que nace en Europa a fines del siglo XVIII y el siglo XIX, caracterizado por composiciones íntimas y expresivas donde lo fundamental era la expresión de los sentimientos, donde había una preferencia por temas como la locura, el amor, el miedo, lo fantástico, el horror, la naturaleza, y deja de lado la forma externa. Con melodías apasionadas e intensas, utilizaban frases melódicas poco regulares y menos simétricas que en el clasicismo, con ritmos complejos y libres, armonías enriquecidas basadas en nuevos acordes y nuevos recursos para la modulación, contrastes mucho más marcados a través de matices dinámicos. Surge un interés por lo folclórico y las melodías populares que dan origen a los nacionalismos musicales. Hay un predominio de la música instrumental por sobre la vocal y una preferencia por las formas menores, breves, como el preludio, el estudio, el lied, el improntus, el nocturno y la fantasía, y surge la música programática y el poema sinfónico. También tenemos la aparición de la figura del intérprete, el ídolo virtuoso, como Liszt, Paganini y Chopin, entre otros. Aparece una marcada preferencia por el piano y se recuperan instrumentos como el arpa y la guitarra. En cuanto a la orquesta, los avances tecnológicos de la época permiten mejoras en los instrumentos y se amplía lo que permite la creación de nuevos efectos en la música sinfónica, utilizando instrumentos de madera, metales y percusión. El piano durante el periodo romántico era un instrumento totalmente diferente de aquel para el cual había escrito Mozart. Transformado, ampliado a 7 octavas, provisto de martillos recubiertos de fieltro y fortalecido por placas y abrazaderas de metal, era capaz de producir un sonido pleno y firme a cualquier escala dinámica, de responder a las exigencias tanto de expresividad como de arrollador virtuosismo. Fue el instrumento romántico por excelencia. A comienzos del siglo hubo dos escuelas diferentes de ejecución pianística. Una subrayaba la claridad de la textura y la fluidez de la técnica, y estuvo representada por el discípulo de Mozart, Hummel. La otra escuela, a la cual pertenecía Beethoven, realzaba la plenitud del sonido, la amplitud del espectro dinámico, los efectos orquestales, la ejecución dramática y la riqueza del rigor técnico. El culto a la expresividad y la melodía supuso un desafío para los compositores de música para piano del siglo XIX. Las largas líneas líricas, tan naturales para la voz,
se tenían que restringir a los límites de los 10 dedos, sin sacrificar el activo acompañamiento que estaba de moda entonces en los Lieder y los arreglos para piano de áreas operísticas. Una forma de complementar a ambos aspectos fue compartir el acompañamiento en las dos manos. La hábil digitación y el pedal permitían al intérprete ejecutar una melodía legato con una parte de los dedos, mientras que los otros realizaban el acompañamiento armónico. Estos recursos también se podían destacar una voz intermedia alto o tenor. Se escribió gran cantidad de música pianística en forma de danzas o de breves piezas líricas. Estas últimas recibían muchísimos nombres y casi todos ellos evocaban algún estado anímico, una escena romántica que a veces se especificaba en el título. Las principales obras de larga duración eran conciertos, variaciones, fantasías y sonatas, aunque muchas de estas últimas bien pueden considerarse como colecciones de piezas de carácter antes que como sonatas en el sentido clásico del término. Hablemos ahora de los géneros musicales de este periodo. La música programática surge directamente de fuentes literarias, consiste en música instrumental asociada a un tema poético, descriptivo o incluso narrativo, pero no por medio de figuras retórico-musicales, sino mediante la sugerencia imaginativa. La música programática se convierte en un vehículo ideal frente a la música pura del clasicismo. El punto de partida para esta música lo encontramos en la Sinfonía número 6 de Beethoven subtitulada Pastoral, aunque podemos encontrar otros ejemplos más tempranos como las 4 estaciones de Vivaldi. Beethoven sentía una cierta reticencia a componer música programática y dijo de su Sinfonía número 6 que puede ser percibida sin descripción. Aún así, la obra contiene descripciones de los cantos de los pájaros, el rumor de un riachuelo, una tronada, etc. Escuchemos su cuarto movimiento en allegro titulado Tormenta. La sexta significó un paso más en el desarrollo de la música programática, que desembocaría por último en la aparición del poema sinfónico por Franz Liszt. Un poema sinfónico es una obra de origen extramusical, de carácter poético-literario, cuya finalidad es mover sentimientos y despertar sensaciones, o describir una escena mediante la música. Generalmente consta de un único movimiento y está escrito para orquesta, aunque puede ser para piano o para pequeñas formaciones instrumentales. Hay innumerables ejemplos de poemas sinfónicos compuestos bajo la forma rondó y muchos de ellos bajo el nombre de sinfonía. El compositor estructura la forma del poema sinfónico de la mejor manera para expresar su contenido sentimental. Y entonces, como dijimos, el término fue aplicado por primera vez por Franz Liszt, que escribió 13 composiciones de este género. Escuchemos el tercero y más popular, los preludios, inspirados en una oda perteneciente al poeta romántico Alphonse de Lamartine. Obertura de concierto. Bajo este sobrenombre es interpretada como pieza independiente de concierto, sin asociarla a la inmediata ejecución de la obra que le sigue, pero la obertura evolucionó hacia un único movimiento de forma similar al primer tiempo de la sonata o de la sinfonía, a diferencia de los 2 movimientos de la obertura francesa y los 3 de la obertura italiana. Tomemos como ejemplo Egmont. Egmont, opus 84, es el nombre de un conjunto de 10 piezas de música incidental compuestas para la representación de la tragedia del mismo nombre escrita por Goethe en 1788 por Beethoven. Por último, pasemos al Lied. En la segunda mitad del siglo XVIII, los poetas alemanes cultivaron una nueva forma, la balada, como imitación de las baladas folclóricas de Inglaterra y Escocia. Las baladas hacían alternar narración y diálogos y hablaban generalmente de aventuras románticas o incidentes sobrenaturales.
Su mayor longitud y más amplia paleta de estados anímicos y eventos incitó a los compositores a emplear temas y texturas más variadas. La balada extendió así el género del lead en su forma y en su contenido emocional. El piano se elevó y traspasó su función de ser un mero acompañante hasta equipararse a la voz a la hora de ilustrar e intensificar el significado de la poesía. Los poetas extrajeron elementos de la tradición clásica y de la folclórica. Los modelos fundamentales eran los poetas de Grecia y Roma antiguas. Beethoven introdujo el concepto de ciclo de canciones, en el que todas las canciones se interpretaban siguiendo un orden como movimientos de una obra vocal en varios movimientos. En este formato, los compositores podían contar una historia a medida que se sucedían las canciones, combinando el énfasis narrativo de las baladas con la expresividad concentrada del poema lírico. Cantada por una sola persona, compuesta con ambición artística pero en un estilo íntimo, desprovisto de efectismos vocales y en la cual poesía y música se fundan totalmente, el lead en cuanto a estructura no añade novedad alguna, pero tiene mucha libertad en sus formas, si bien hay algunas muy frecuentes. Ahora sigamos escuchando un poco El rey de los elfos de Schubert, quien consagró este género, dicho sea de paso, y que se basa también en un poema de Goethe, que cuenta la historia de un padre que cruza a caballo el bosque en una noche tormentosa, llevando en los brazos a su hijo moribundo, mientras éste dice ver al rey de los elfos que pretende llevarlo consigo a la muerte. El texto viaja entre el miedo inconsciente a la muerte y ese final dramático, y la forma del lead está condicionada en base al texto. Veremos que la música cambia a cada momento con cada personaje, va y vuelve la tensión hasta llegar al terrible final. Beethoven nació en Bonn en 1770, en una familia muy humilde de ascendencia flamenca. Su padre, que padecía de alcoholismo, una enfermedad frecuente en la sociedad de la época, trató de explotar su talento musical precoz para convertirlo en un nuevo Mozart. Esto, sumado a la temprana muerte de su madre cuando él tenía solo 11 años, ensombrecieron su niñez. Su vocación musical surge al conocer a su primer maestro, el organista Neffer. En Viena, que por aquel entonces era uno de los centros culturales y políticos del mundo, recibió clases de Haydn, Salieri y Albrecht Berger, y conoció a Mozart. Su obra se puede dividir en 3 periodos. El primer periodo, de 1770 hasta 1802, adquirió el dominio del lenguaje musical y los géneros de su tiempo con una marcada influencia de Haydn y Mozart, y encontró poco a poco un sonido personal. En este periodo podemos encontrar sus primeras 2 sinfonías, los cuartetos para piano y sonatas. Su segundo periodo abarca desde 1802 a 1814. Desarrolló un estilo que alcanzó nuevos niveles de dramatismo y expresión. Su tercera sinfonía ya muestra los ideales del romanticismo al romper las convenciones clásicas reflejadas en su casi 1 hora de duración y por su intensidad expresiva. Adquiere gran popularidad y probablemente comienza la pérdida progresiva de su oído y su carácter se vuelve más huraño. Sus obras más destacadas de su segundo periodo son su quinta sinfonía, su sinfonía pastoral, los conciertos cuarto y quinto para piano, su única ópera Fidelio, la fantasía coral, sonatas, tríos y cuartetos para cuerda. Su tercer periodo abarca desde 1815 hasta 1827, año de su muerte. Su música se hizo más introspectiva y difícil de ejecutar para los intérpretes y de comprender para los oyentes. Esto se explica por sus problemas familiares, condiciones políticas y económicas y su pérdida total del oído. En este periodo compone obras maestras como su séptima sinfonía, la Misa Solemne, su octava sinfonía, sus últimos conciertos para cuerda, sus últimos 5 sonatas para piano y su novena sinfonía coral, donde introduce un fragmento de un poema de Schiller, Odas a la Alegría.
En el romanticismo nos vamos a encontrar con varios compositores. Uno de ellos, Franz Schubert, nacido en 1797. Fue un compositor talentoso y un gran maestro del lied romántico. Desde chico, Schubert fue rodeado de música, tanto en su hogar como en la escuela. Tomó clases de varios instrumentos como el piano, canto, violín, órgano y también de composición, dada por el director musical de la corte, Antonio Salieri. Por su gran talento, Schubert estudió gratuitamente en un prestigioso internado de Viena. En 1815 compuso más de 170 canciones, mientras también daba clases de música en la escuela de su padre. Ya en el año 1818, tras la primera publicación de su música, se dedicó únicamente a la composición, y así fue que en 1821 ya sus piezas eran muy reconocidas en Viena. Schubert escribió cientos de obras, en ellas más de 600 Lieder, los cuales al principio se interpretaban solamente para sus amigos, en conciertos domésticos conocidos como Schubertiaden. Cuando escribía canciones, intentaba que la música no sea un fondo para el texto, sino que se esforzaba para que estén al mismo nivel tanto texto como música. A través de sus melodías, sus acompañamientos, la armonía y la forma, buscaba la mejor forma de expresar tanto la situación como el personaje o la escena descripta. Al ser un músico independiente, obtuvo sus ingresos mediante las publicaciones de sus canciones y de música para piano. A la edad de 31, Schubert muere tras una enfermedad. Por ese motivo, varias obras fueron recién ejecutadas luego de su muerte, ya que sus últimos años de vida estuvo muy enfermo. Tuvo varias obras, las principales fueron más de 600 canciones, 9 sinfonías, en particular la número 8 en si menor, la incompleta, 35 obras de cámara, incluida el cuarteto de cuerdas en re menor, La muerte y la doncella, sonatas para piano, muchas obras breves para piano, 17 óperas, 6 misas y otras 200 obras corales. So spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in dem Arm. Fasst ihn sicher, hält ihn warm. Otro compositor de la época fue Gioachino Rossini, nacido en Pesaro en 1792. Su padre fue intérprete de trompa y trompeta y su madre cantante de ópera. Desde niño estuvo activo profesionalmente como violinista, cantante y pianista. Estudió música en el Conservatorio de Bolonia en el año 1806, donde sus conocimientos de contrapunto se profundizaron por la influencia de la música de Haydn y Mozart. A la edad de 18, Rossini escribe su primer ópera, y luego con sus otras óperas Tancredi y L'Italiana in Allegri, fue la que le dio su reputación internacional. Rossini fue un gran compositor de numerosas óperas. En el año 1815, en el Teatro de San Carlo de Nápoles, fue contratado como director y tras un solo año representó Barbero de Sevilla, su obra de mayor éxito. Rossini tenía que crear constantemente óperas nuevas en sus siguientes años como compositor, por el hecho que únicamente ganaba dinero cuando participaba de las representaciones de sus óperas, ya que en este momento en Italia no existían los derechos de autor. Así es que muchas veces reelaboraba oberturas y arias de sus obras previas. En el año 1823, Rossini hace su última ópera para un teatro italiano, tras Semiramide. Luego se establece en París, donde pasa a ser director del Théâtre Italien. Allí adapta algunas de sus óperas italianas a los libretos franceses traducidos y, en el año 1829, crea una ópera nueva completamente en francés, Guillaume Tell. Rossini, siendo un hombre ya rico, deja de componer óperas antes de sus 40 años. Los restantes años de su vida se enferma, pero igualmente sigue una buena vida por su situación económica. En sus últimos años de vida, compuso algunas piezas para piano y canciones que influenciaron
a músicos como Saint-Saëns, Satie y anticiparon el neoclasicismo en el siglo XX. Luego, en 1868, muere. En sus obras principales podemos encontrar 39 óperas, incluida l'Italiana in Allegri, Otello y la Cenerentola, otras obras vocales sacras y pequeñas piezas vocales e instrumentales. En el romanticismo temprano nos podemos encontrar también un compositor llamado Carl Maria von Weber, nacido en Alemania el 18 de noviembre de 1786. También un niño prodigio, nacido en un ambiente musical, ya que su padre era violinista y maestro de capilla en Eutin y su madre era cantante. A los 12 años se dio a conocer sus primeras obras y acompañó a su padre en sus giras por Alemania. En su desarrollo, Weber tuvo como profesor al compositor Michael Haydn, hermano de Joseph Haydn. En 1799, a la edad de 13, Weber debutó como pianista y a los 18 se presentó como director con la ópera de Breslau y luego como director de la música de cámara ducal en Karlsruhe. En 1810 escribió Silvana, su primera obra dramática. Después trabajó para la nobleza alemana, dirigiendo la Ópera de Praga, donde llevó a cabo el Fidelio de Beethoven. En 1816 fue llamado para organizar y dirigir la Ópera de Dresde, famoso centro de repertorio italiano. A la par, igualmente realizó numerosas giras como pianista. Su obra con mayor éxito fue El cazador furtivo, obra que estableció la ópera romántica alemana. Esta fue presentada en Berlín en 1821. Weber no solo utilizaba orquestación y armonía inusuales, sino que situaba al pueblo ordinario como el foco de la escena, tratando temas cotidianos. Las melodías utilizadas se asemejan a elementos nacionales alemanes, pero su estilo y forma musical proviene directamente de las óperas francesas e italianas. Igualmente, la podemos diferenciar fuertemente con la ópera francesa e italiana contemporánea por darle importancia a lo físico y lo espiritual. En 1826, poco después de estrenar la ópera Oberon, Weber muere tras una tuberculosis. Sus obras más conocidas fueron El cazador furtivo, de 1821, Euryanthe, de 1823, y Oberon, 1826. Uno de los compositores del romanticismo temprano fue Louis Spohr. Nacido un 5 de abril del 1784, fue un compositor, violinista y director de orquesta alemán. Fue uno de los compositores más famosos de su tiempo. Sus contemporáneos lo consideraban un igual a Haydn, Mozart y Beethoven. Spohr fue un compositor prolífico que compuso más de 150 obras, aunque la mayoría de ellas no se interpretan en la actualidad. Entre sus obras más apreciadas se encuentran sus conciertos para clarinete, que se han ganado merecidamente un puesto en el repertorio de los clarinetistas. Sus numerosos conciertos para violín también tienen éxito entre el público actual, si bien son menos conocidos que los de los otros compositores. Spohr compuso también 9 sinfonías que reflejan claramente la evolución del estilo musical a lo largo de los años en los que las escribió. En música de cámara, Spohr destacó igualmente. Compuso un número elevado de cuartetos de cuerdas y obras para diversos instrumentos, incluidos dúos para violín y arpa, que interpretaron él y su esposa. Su obra de cámara más conocida e interpretada es el noneto en fa mayor opus 31, aunque hoy casi olvidadas las óperas de Spohr, Fausto, del 1816, Semira y Azor, de 1819, y Yesonda, de 1823. Permanecieron en el repertorio popular durante el siglo XIX y viene entrando al siglo XX cuando Yesonda fue prohibida por los nazis porque representaba a un héroe europeo enamorado de una princesa india.
Spohr también escribió docenas de canciones, muchas de esas recopiladas como canciones alemanas, así como una misa y otras obras corales.